No es miércoles y como todos los miércoles está con nosotros aquí en Es de Mañana Claudia Marcuchetti. Claudia, ¿cómo están? ¿cómo Muy estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Pues Oye, yo digo que la única sección de literatura en ningún noticiero que tiene un club de fans es el de Claudia ¿Y qué club, Marcuchetti en Es de Mañana. ¿Qué club cada vez ganas más adeptos semana a Sí, semana? la verdad es que es increíble, qué maravilla esta televisión de ida y vuelta que nos permite pues comunicar de esta manera tan rápida en cuanto a la literatura, que finalmente no es una cosa del ayer, es algo muy actual y estamos comentando temas de actualidad como esta. Mira, nos peleábamos Mónica y yo, temeraria o simbólica A ver, acción adelante. de Donald Trump, A ver. ¿verdad? Pues yo creo que es simbólica porque les mandó un mensaje al mundo, pero también es temeraria porque verdaderamente abrió un panal de abejas. Y bueno, la semana pasada reconoció Jerusalén como la capital de Israel y esto avivó nuevamente el eterno conflicto árabe-israelí. Y tal parece que el título del ensayo escrito por Ari Shavit, Mi tierra prometida, el triunfo y la tragedia de Israel, es de algún modo y por más éxitos que Israel coleccione en materia militar o diplomática, la condena de este país. Pero hoy quisiera hablarles de dos de los grandes autores que ha dado Israel al mundo y con quienes podemos enterarnos de un modo más profundo, más creativo también, de lo que pasa en esa tribulada zona del globo. Me refiero a quien me impresionó mucho, yo lo vi personalmente cuando lo escuché en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el año en que Israel fue el país invitado, es decir, David Grossman, el escritor israelí que abrió el Salón de Literatura de la FIL en 2013 junto a Mario Vargas Llosa. Cabe mencionar que este autor perdió un hijo, quien en una misión como soldado fue acribillado por un misil de Hezbollah, el Ejército de Resistencia o de Liberación Palestino, y aquí quiero leerles un fragmento de la carta abierta que él escribió a su hijo, y dice así: en estos momentos no quiero decir nada de la guerra en la que has muerto. Nosotros, nuestra familia, ya la hemos perdido. Israel hará su examen de conciencia y nosotros nos encerraremos en nuestro dolor. Pero fíjense, a pesar de ello, de esta pérdida tan dolorosa y tan trágica, este hombre dijo en Guadalajara, que es conocido, por cierto, Grossman, por su postura antibélica. Justamente días antes de que muriera su hijo, estaba en un congreso antibélico con Amos Oz, pues él dijo que creía que los palestinos deberían de tener su estado independiente. Y bueno, así que hoy les quiero recomendar uno de los más íntimos libros de David Grossman, La vida entera. Durante la Guerra de los 6 días comienza un triángulo amoroso entre la protagonista, su esposo y un amigo de ambos. 20 años después, uno de los hijos de esta mujer, con su marido, a pesar de haber cumplido con el tiempo reglamentario del servicio militar, acepta participar en una operación especial en contra de los deseos de su madre, quien por cierto toma una extraña decisión. Mientras su hijo esté en combate, ella no se quedará en casa esperándolo, sino que cruzará a pie el territorio de Israel. Pues mientras camine, nadie se presentará en su casa para anunciarle la muerte de su hijo. Un viaje en donde ella le irá contando a su ahora ex marido, quien la acompaña, la vida entera de su hijo, como en una suerte de conjuro para mantenerlo con vida. Y bueno, creo que esta novela responde a la extraordinaria capacidad de su autor de cavar hondo en las heridas emocionales, incluyendo las propias. Mi segunda propuesta se la debemos al productor de este programa, quien es también un gran lector. Gracias. Y bueno, me sugirió hablar de uno de sus escritores favoritos, Etgar Keret. Tal vez el autor israelí más original, pero también más leído entre los jóvenes. Es un cuentista, pues realmente rápido y casi con una urgencia en su manera de escribir, de corte casi surrealista, que también trabaja como guionista de televisión y director de cine. Y bueno, hoy les quiero hablar de un libro poco conocido en México que acaba de ser publicado, de hecho en 2017 por Sexto Piso. Es su primer libro de cuentos, es decir, cuando lo escribió, cuando tenía como por ahí de los 20 años, se llama Tuberías. Y bueno, él estaba realizando, Etgar Keret, el servicio militar, que es obligatorio en su natal Israel, y se enfrentó entonces con la muerte de su mejor amigo, cuya consecuencia fue precisamente este libro y su ser como escritor, ¿no? Y bueno, lo escribió cuando tenía 20 años y muestra realmente la rabia y el desconcierto que yo creo que ya no encontramos en trabajos posteriores, pero también se perfila ahí su talento, ¿no? Creo que él tiene una manera, realmente, es un viraje fantástico y también posiblemente con conclusiones impensables, y es una visión totalmente distópica del mundo contenida en el resto de su obra, y también consigue aquí que las herramientas tanto para conmovernos como para compadecernos por nuestra especie. Así que una literatura
lectura, la de ambos autores, así como de otros grandes escritores israelíes como Amos Oz, que lo mencionaba hace rato, que viene a comprobar la teoría del primer libro que mencioné. El triunfo y la tragedia de Israel se manifiestan en sus autores, que viven constantemente en medio de un conflicto insoluble que parte, si bien no es realmente religioso ya, porque pues creo que la mayor parte de los judíos son seculares, pero sí parte de la religión, que es destinado solamente a traerles sufrimiento, al igual que sus contrincantes, porque llámese egipcios, libaneses, iraquíes o palestinos, también han sufrido por esta situación. Y esta nueva acción de Trump yo creo que no ayudará a aliviarla de ninguna manera. Y bueno, pues yo no quisiera invalidar las creencias religiosas de nadie, pero me gustaría preguntarles a quienes practican una religión, tanto católicos, anglicanos, que son parte de este conflicto ahora mismo a través de Trump, judíos y musulmanes, ¿de qué sirve una religión sino para crear un código de valores que preserven y mejoren la vida humana? Si no cumple con este objetivo, me disculparán, pero yo no le encuentro sentido alguno. Sí, claro. Absolutamente. ¿Están de acuerdo? Y bien lo dices tú, además, esta red de historias que se tejen en el pueblo de Israel particularmente, y me imagino que en Palestina también, pero yo desconozco si allá es tan obligatorio. En Israel no solamente es obligatorio tener el servicio militar, es obligatorio ir al campo de batalla, aunque sea como cocinero, pero tienes que ir a prácticas in situ. Entonces, eso sí revela una situación emocional siempre de alerta, siempre de miedo, siempre de dolor. Fíjate que Edgar Queret, justamente en Guadalajara, yo no estuve en su plática, pero sí mencionó, obviamente le preguntaron qué piensa del conflicto Palestina-Israel. Y él decía, bueno, es un conflicto insoluble, porque si el conflicto fuera con Holanda o con cualquier otro pueblo, pues no tendríamos carga emocional y psicológica que tienen los dos pueblos, porque además los dos pueblos fueron perseguidos, no nada más entre ellos, sino por los jordanos, los palestinos, obviamente por los alemanes en su momento. Por cierto, Edgar Queret es hijo de un sobreviviente, de dos sobrevivientes al Holocausto. Entonces traen toda esta historia que confluye lamentablemente en el presente y no les deja resolver un conflicto que él mismo dice, sería tan fácil como dividir Jerusalén, la parte judía y la parte musulmana, y ahí se acabó. Él lo dijo en Guadalajara, a letras libres, por cierto. No es tan sencillo como lo quisieran ver algunos, no es tan fácil. Obviamente y es un tema ocasiones sí, la religión pues no necesariamente lleva a estas disputas, sino la interpretación de la religión, sino quienes lucran con la fe de quienes se aprovechan, porque no nada más es un lucro, digamos, económico, es un lucro también de poder, ¿no? Ideológico. Eso creo que ideológico. Claro. Y bueno, pues ahí está la gran tragedia de Israel, pero grandes autores que hay que leer, por supuesto. Sin duda. Gracias, Gran tema. Claudia. A ustedes.